Axel von Kress, un nombre que resonaba desde las pasarelas de Milán hasta las vallas publicitarias de Tokio, vivía una existencia que parecía haber sido diseñada por la perfección. A los 28 años, era la imagen de la pulcritud nórdica. Cabello rubio ceniza, ojos azules de glaciar y una simetría facial que lo hacía inalcanzable. Su vida no era solo pública, era una marca, meticulosamente curada y protegida. Su hogar, una mansión futurista de cristal y acero incrustada en las colinas de Malibú, era su santuario, un búnker de alta tecnología contra la locura del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Axel era un esclavo de su propia rutina. Cada mañana, a las 6 de la mañana, el sistema de iluminación de su casa simulaba un amanecer gradual. Su café, preparado por una máquina automatizada, tenía la temperatura exacta. Su entrenamiento, su dieta, sus llamadas de negocios, todo estaba programado al milisegundo. Su obsesión por el control no era solo profesional. Era una barrera psicológica contra el caos que la fama había inyectado en su vida. Su mansión, equipada con tecnología de seguridad de última generación, incluía escaneo de retina, puertas de titanio y una red de cámaras internas que monitoreaban al personal de servicio, que rotaba semanalmente. Pero en el verano de su mayor éxito, cuando su rostro cubría la portada de Vogue Homes, la perfección comenzó a desmoronarse. El 12 de julio, el equipo de limpieza semanal introdujo un nuevo rostro, una mujer llamada Lydia Marín. Lydia era una joven de aspecto modesto y silencioso. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, casi invisibles. Tenía el pelo castaño recogido en una cola de caballo apretada y llevaba gafas de montura gruesa que disimulaban unos ojos de un color indefinido, siempre bajos y enfocados en su tarea. Era la antítesis del glamour de Axel. Axel, que solo veía al personal a través de los monitores de su despacho, apenas la registró. Pero Lydia no era una empleada temporal más. Lydia Marín, de 24 años, era la fundadora y única miembro de un club de fans virtual llamado Axel's Angels, pero su devoción había cruzado hace mucho la línea de la admiración para entrar en el territorio de la obsesión patológica. Había estudiado cada publicación, cada entrevista y cada metraje de seguridad robado de la vida de Axel. Sabía que su casa usaba un sistema de autenticación de personal basado en turnos preaprobados por el software de recursos humanos de su agencia. Había pasado 6 meses creando un perfil falso y una historia laboral impecable para ser contratada. Para ella, esa casa no era un trabajo, era el inicio de su vida compartida. Al principio, los cambios fueron tan sutiles que Axel los atribuyó al estrés o a la falta de sueño. El 15 de julio, notó que el libro que estaba leyendo, una rara edición de filosofía alemana, estaba colocado en la mesa de noche con el marcapáginas en la página 143, cuando Axel estaba seguro de haberlo dejado en la 142. Un error de lectura, pensó. El 18 de julio sintió un olor en su vestidor, un tenue rastro a jazmín y sándalo, un perfume que él no usaba. La fragancia desapareció al instante, como un fantasma. De nuevo, lo atribuyó a un producto de limpieza nuevo. El 22 de julio, el sistema domótico falló por un microsegundo. La temperatura ambiente subió 1 grado y el agua de su ducha mañanera estaba un poco más caliente de los 38,5 grados exactos que exigía. Axel comenzó a irritarse. La perfección era su oxígeno y alguien o algo estaba alterando la atmósfera. Sus guardias de seguridad, 2 exmilitares robustos, le aseguraron que el perímetro era impenetrable. Su asistente personal culpó a una actualización de software, pero Axel confiaba más en sus instintos que en sus informes. Empezó a comprobar los registros de seguridad. Todas las cámaras mostraban lo mismo. La mujer de la limpieza, Lydia, era un modelo de eficiencia. Sin embargo, en un video de la tarde del 22 de julio, Axel notó algo escalofriante. Mientras limpiaba un jarrón de cristal en el salón, Lydia detuvo su movimiento por un segundo. No miró el jarrón, ni la cámara. Sus ojos se elevaron a una fotografía enmarcada de Axel y su madre, y en ese instante fugaz, el rostro inexpresivo de Lydia se relajó en una sonrisa íntima y aterradora, una sonrisa que sugería no admiración, sino posesión. Axel se dio cuenta de la verdad con un escalofrío.
La amenaza estaba dentro de sus muros, oculta a plena vista. Su sistema de seguridad era una fortaleza contra el exterior, pero una jaula para él mismo si el enemigo había entrado. Su obsesión por la privacidad se convirtió en su única arma. Canceló todas sus citas y despidió a todo su personal, excepto a Lydia. Le dijo a su agencia que estaba enfermo y se aisló en la mansión, simulando que su rutina se mantenía. Lydia, ahora sola con él, se sentía exultante. La casa era suya. Axel comenzó la cacería. Instaló cámaras ocultas, no para vigilarla a ella, sino para vigilar dónde dejaba ella sus cosas. Los objetos que se movían eran pequeños rastros. Un bolígrafo en el despacho que no era suyo. Una etiqueta de una botella de agua que ella había quitado. Axel la acorraló en la biblioteca. Había dejado caer intencionalmente un pequeño papel con su horario de viaje falso y se había olvidado de encender su altavoz de música mientras hacía ejercicio. Lydia, pensando que él estaba durmiendo o distraído, regresó a la biblioteca a las 3 de la mañana, usando un código de acceso que había descifrado observando a otro empleado. Fue directamente a la papelera donde Axel había tirado el papel del falso itinerario. Axel la observó a través del visor de su tableta, donde tenía acceso al feed de su red de cámaras secretas. Dale like, suscríbete y comparte. Lydia sacó el papel de la papelera, sonrió y lo guardó. Luego, cometió su error crucial. Se acercó a la mesa de trabajo de Axel, se inclinó sobre el lugar donde él solía sentarse y con una lentitud ritualística acarició el cuero del sillón. Luego, abrió su bolsa de limpieza y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. De ella, extrajo un mechón de cabello rubio ceniza. El cabello de Axel. Lydia lo había estado coleccionando de la alfombra de su vestidor durante semanas. Axel sintió náuseas. Ella no estaba limpiando su casa. Estaba apropiándose de su vida. Axel se enfrentó a ella al amanecer, en el gran salón de cristal, el lugar donde hacía sus sesiones de fotos privadas y donde la luz era más dura y reveladora. Axel estaba vestido con una simple camiseta negra, pero su postura era la de un dios ofendido. Lydia, que estaba puliendo las baldosas de mármol, se enderezó. Sus ojos, sin las gafas, eran intensos, brillantes. Había abandonado la fachada de la señora de la limpieza. «¿Lo has notado?», dijo Lydia, y en su voz no había miedo, solo la satisfacción de una misión cumplida. «Sabía que eras inteligente, Axel. Eres un hombre de patrones». «¿Quién eres?», preguntó Axel, con la voz controlada, sabiendo que tenía que jugar con sus reglas hasta que pudiera sacarla. «Soy Lydia, tuya, tu verdadero ángel. He estado contigo por 5 años, Axel. Sé que comes, que lees, la canción exacta que escuchas cuando estás triste. ¿Sabes qué? Tu madre te llama Pequeño Sol en los mensajes de texto. Esa última frase fue un golpe de gracia. Solo su madre y su asistente conocían ese apodo. Lydia había hackeado su nube privada. Axel entendió la magnitud de la infiltración. «Mi vida no es un guión que tú puedas escribir, Lydia. Lo es si estamos destinados. La otra noche, cuando pensé que dormías, te dejé un regalo. ¿Lo encontraste?». Axel recordó el objeto que encontró en su cajón de calcetines, un pequeño medallón de plata con la inscripción «Hasta el final de los rodajes». Él lo había tirado, asqueado. «Lo tiré». Lydia sonrió, una expresión de lástima condescendiente. «No importa. Lo recuperé. Siempre recuperaré lo que es nuestro. Yo soy la única persona que te conoce de verdad. Tu belleza es una carga para ti, pero yo puedo ayudarte a gestionarla. Podemos vivir aquí, juntos, con la seguridad activada para que nadie más entre. Yo te protegeré del mundo». Axel sabía que no podía llamar a la policía sin exponer todo el caos. La prensa adoraría la historia del modelo acosado. Tenía que resolverlo con la misma discreción con la que ella había entrado. Su casa, su sistema de control, sería la solución. Axel activó un protocolo de emergencia que solo él conocía. El telón final. «Tienes razón, Lydia», dijo Axel con una calma ensayada. «Nadie me conoce como tú. Ven a mi despacho. Podemos hablar de cómo haremos esto. Es un espacio más íntimo». Lydia, creyendo que había ganado, lo siguió al despacho. Axel entró primero y se dirigió a su mesa. En lugar de sentarse, presionó una secuencia de botones en el panel de su escritorio
el que controlaba la seguridad del recinto. Lidia, distraída por la vista de su escritorio, no notó la luz roja intermitente. «Me alegra que por fin lo entiendas, Axel», dijo ella, avanzando. «Entendí esto hace 3 días», replicó Axel. «Entendí que mi casa no estaba en peligro, sino que yo estaba en peligro en mi casa». En ese momento, la puerta blindada del despacho se cerró con un silbido hidráulico. La luz se apagó, dejando solo la fría luz de emergencia. «Es un encierro de emergencia», explicó Axel, acercándose al panel de comunicación de su mesa. «El sistema de reconocimiento de voz está activado. No se abrirá hasta que yo diga la contraseña o hasta que la policía la desactive desde el exterior». Lidia corrió a la puerta, golpeándola con pánico. «¡Ábrela, Axel! ¡Somos una unidad!». Axel ignoró su grito. En cambio, activó el intercomunicador principal de la casa, que transmitía a la frecuencia de su empresa de seguridad y a la línea de su abogado. «Soy Axel von Kress», dijo, mirando la cámara oculta que transmitía su rostro sereno, mientras la cara de Lidia gritaba de desesperación detrás de él. «He activado el protocolo de emergencia de la casa. La intrusa está asegurada en el despacho de seguridad. Necesito que envíen a las autoridades de inmediato. La evidencia de su infiltración y acoso está siendo transmitida ahora mismo a su sistema a través de mi red local». Lidia entendió el plan. El hombre que amaba no solo la había encerrado, sino que estaba usando su propio sistema de seguridad para exponerla y documentar su locura. Ella se había infiltrado en la casa de un perfeccionista obsesivo, y él había usado su propia obsesión por el control como trampa. Lidia Marín fue arrestada 1 hora después, sin incidentes. Axel, liberado, caminó por su mansión, ahora una escena del crimen y un monumento a su propia vulnerabilidad. El santuario estaba roto, la casa fue limpiada, los códigos cambiados y el personal sustituido por robots. Pero la vida de Axel nunca recuperaría su perfección. Cada sombra le parecía a Lidia, cada olor era el sándalo y el jazmín. Cada vez que el sistema de seguridad hacía un ruido, Axel saltaba. Había aprendido que la perfección era una ilusión y que el control era la cosa más frágil del mundo. La fanática había desaparecido, pero había dejado algo mucho peor que el miedo en su casa. Había dejado la semilla de la paranoia que nunca lo abandonaría. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.